Selección de sistema de inicio en Windows. Los sistemas Windows actuales, concretamente Windows XP y Windows Vista, permiten elegir entre diferentes sistemas operativos instalados en el ordenador para el arranque. Supondremos que los sistemas instalados son de la arquitectura Windows NT. Para poder seguir el material presentado, se requiere un manejo básico del PC y conocer el funcionamiento básico y la organización de los discos, para lo cual se recomienda el objeto de aprendizaje que aparece al final de la presentación en la bibliografía. Para poder entender la técnica que se va a presentar hay que conocer la secuencia de arranque del PC. En primer lugar actúa la BIOS, que es una memoria que está en el hardware del ordenador, y esta lee el Master Boot Record del disco principal. El programa de arranque del Master Boot Record transfiere el control al programa de arranque de la partición activa. Es decir, en todo disco y en particular en el disco principal habrá una partición marcada como activa. El programa de arranque de la partición activa transfiere el control al programa de inicio de Windows, que es el llamado ntldr.exe, o sea, el ntloader. Finalmente, el programa ntldr lee el archivo boot.ini de la partición activa del disco principal, y por lo tanto este archivo va a ser el que va a determinar las opciones de arranque del ordenador. El archivo boot.ini es un archivo de texto plano, es decir, es un archivo que se puede editar con cualquier editor de texto, ASCII. Su ubicación es el directorio raíz de la unidad en la que está instalada el sistema operativo. La sintaxis permite especificar el sistema operativo de arranque por defecto con una serie de opciones. También se puede configurar de forma diferente un mismo sistema operativo. La sintaxis del archivo boot.ini la vemos en este ejemplo. En primer lugar aparece una sección bootloader que se marca con una línea tal y como vemos. En esta sección aparecen dos parámetros, el timeout, que es el tiempo de espera en que el ordenador permite al usuario hacer una selección, y la opción por defecto del sistema de inicio. La sección Operating Systems contendrá las diferentes especificaciones de sistemas operativos de arranque, que podremos seleccionar desde el menú que se activará cuando se acceda al archivo boot.ini. La sección Operating Systems de boot.ini, que como hemos dicho especifica las diferentes opciones de arranque, es una secuencia de líneas, de una o más líneas, que tiene la siguiente estructura: localización del sistema igual a comillas descripción y opciones. La localización tiene dos partes. En primer lugar se especifica la partición del sistema donde está instalado con la sintaxis denominada ARC, y en segundo lugar se especifica la carpeta de instalación de Windows. La parte de descripción será la que se visualizará en el menú de selección del sistema. Veamos ahora un ejemplo de línea de especificación de sistema. Vemos las tres componentes: localización, descripción y opciones. La localización vemos como tiene una parte, que es la que se especifica la partición en la sintaxis ARC. Concretamente vemos que aparece el elemento multi, disk, rdisk y partition, que veremos seguidamente. A continuación aparece la carpeta del sistema /Windows, que es la carpeta más común, pero puede tener otro nombre, como por ejemplo /WinXP. Eso depende de dónde se especifique cuando se hace la instalación de Windows. A continuación, después de la localización se pone igual y entre comillas la descripción del sistema, que será, como hemos comentado, el string que aparecerá en el menú de selección. Se deja un espacio en blanco y a continuación se especifican una secuencia opcional de diferentes opciones de inicio. Por ejemplo, la opción Fast Detect hace que no se detecten los puertos serie, que es una utilidad hardware que está en desuso y por lo tanto hace que el arranque sea más rápido. La notación ARC se presenta en dos casos normalmente. El caso común, que es el que vemos, en el cual aparece el elemento multi, disk, rdisk y partition. En el caso del elemento multi especifica mediante un parámetro numérico empezando por 0 la controladora. Si nuestro ordenador solamente tiene una controladora de disco, veremos en esta entrada el valor multi 0. El componente disk no se usa en el caso común y por lo tanto siempre será disk 0.
A continuación aparece el componente RDisk. RDisk especifica con un parámetro numérico que empieza por 0 el disco en el cual estamos trabajando. Es decir, que si tenemos varios discos instalados, habrá que especificar cuál de ellos es. En caso de que solamente haya uno, será el disco 0. Y dentro de un disco podemos tener varias particiones y entonces habrá que especificar en qué partición está instalado Windows. El parámetro numérico del campo partition empieza por 1. El caso atípico es el que empieza con el campo SCSI. Esto es en el caso de que tengamos una controladora SCSI no soportada por la BIOS. El significado de los campos es similar, con la diferencia de que ahora se utiliza el parámetro disk. El parámetro disk especifica ahora el disco físico conectado a la controladora y el valor irá desde 0 a 15. Ahora el parámetro RDisk lo que indica es el número de unidad lógica, que normalmente será 0. Para configurar boot.ini tenemos que ir al icono de mi PC, pulsar en Propiedades y seleccionar la ficha Opciones avanzadas. En la sección Inicio y Recuperación pulsamos en Configuración. Vemos en la primera parte de esta ventana la entrada Inicio del sistema, donde aparecen los diferentes sistemas operativos que tenemos configurados en boot.ini y podemos también ajustar el tiempo durante el cual se visualiza la selección, que será la primera entrada. Para poder modificar el archivo boot.ini pulsamos en Editar y vemos la sección bootloader con el parámetro timeout, que indica 30 segundos, y el parámetro default, que indica la ubicación del sistema de arranque por defecto utilizando la notación ARC para la partición y la carpeta de instalación de Windows. A continuación tenemos la sección Operating Systems, en la cual únicamente se especifica un sistema operativo, utilizando la sintaxis que hemos visto anteriormente, de localización, descripción y parámetros. La localización es la partición 1 del único disco que tenemos disponible. El sistema está instalado en la carpeta /Windows y la descripción que hacemos en el menú de selección es esta: Microsoft Windows XP Profesional. En cuanto a los parámetros, vemos que se utilizan dos parámetros, el parámetro NoExecute y el parámetro FastDetect. Esta es la sintaxis para los parámetros, es la barra inclinada hacia adelante con espacios en blanco. Vamos a ver una demostración de cómo actúa el archivo boot.ini. Para ello vamos a ver en primer lugar cómo está la configuración de dicho archivo, como hemos comentado anteriormente, y vamos a añadir otra entrada a la sección Operating Systems. En realidad será el mismo sistema operativo, pero cambiando la configuración. Vamos a incluir un indicador en la descripción para distinguirlo de la configuración anterior. Concretamente ponemos el valor 2 e introducimos el parámetro maxmem, que indicará la memoria RAM que se va a utilizar por parte del sistema. Esto es una técnica interesante para detectar, por ejemplo, errores en la memoria RAM. Hay que indicar el número de megabytes. En realidad la M no es necesaria, únicamente habría que poner 256, con lo cual únicamente se utilizarán 256 megas de memoria RAM. Esto hará que el sistema arranque muy lentamente y funcione, digamos, con un rendimiento pobre, pero si el sistema funciona sin problemas, efectivamente el problema está en la memoria RAM. Vamos a reiniciar, esperamos un momento y veremos cómo durante el proceso de arranque aparecerá el menú asociado a boot.ini, que mostrará, según hemos visto, dos entradas. Estamos ya reiniciando y aquí tenemos el menú de boot.ini. La primera entrada es la entrada por defecto, que no la hemos modificado.
Si no pulsamos ninguna selección, el sistema arrancará con esta entrada y en caso de que queramos seleccionarlo en la configuración nueva, tendríamos que seleccionar la segunda línea. Como conclusión, vemos que el archivo boot.ini permite especificar diferentes configuraciones de sistemas Windows, en particular versiones de la arquitectura Windows NT. Puede tratarse de un mismo sistema con diferentes configuraciones o bien de elegir entre diferentes sistemas operativos instalados en el ordenador. También es posible incluir dentro de boot.ini sistemas Windows de la arquitectura 9X, incluso sistemas Linux. Como bibliografía se recomienda el objeto de aprendizaje Organización de los discos, disponible en Euronet, que aclara conceptos mencionados como el Master Boot Record, las particiones, etc. Y en cuanto a referencias relativas a boot.ini, podemos consultar el libro de Scott Muller, Upgrading and Repairing Windows XP, y el kit de recursos de Windows XP.